Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a presentarles o hablarles sobre qué es el movimiento estudiantil. Que el movimiento estudiantil más hablado que ha pasado aquí en México es la matanza de Tlatelolco, que sucedió hace varios años en México, y se habla mucho sobre el presidente que lo hizo, lo causó. Pero eso lo hablaremos más adelante. ¿Qué es el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil es una organización formada por jóvenes y estudiantes que se unen para expresar sus ideas, sus inconformidades o incluso sus propuestas, pero relacionadas a la sociedad o a la educación. Su objetivo principal es defender los derechos de los estudiantes, mejorar las condiciones de las escuelas o universidades, y activamente participan en movimientos políticos y sociales del país. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Andrés y yo le voy a hablar de las acciones que provocan los movimientos estudiantiles. Para empezar, los movimientos estudiantiles generan un gran cambio, ya que estos influyen en varios sectores y logran transformarlos. Uno de estos sectores es el sector educativo, el político y el social. Estos ayudan a la libre expresión, al igual que la transformación educativa. Claro, sin olvidar que ha impulsado a otros grupos sociales a luchar por sus derechos. Uno de los casos más importantes de estas acciones que se han generado es la del año 68, ya que después de que haya transcurrido esta acción, generó una gran conmoción en la República, al igual que generó más conciencia sobre lo que pedían los estudiantes, haciendo que a tal punto que se logre mejorar lo que ellos pidieron y siendo un evento histórico al cambio de la petición de los estudiantes que hubo en el país. En Campeche han surgido estas manifestaciones y después sí, claro que sí. Claro, no al nivel que la del 68, pero ahorita te hablaré de dos que surgieron en Campeche y que se logró obtener lo que los estudiantes pedían. Para empezar, la primera era la mejora de infraestructura en los planteles educativos. Esta manifestación ocurrió ya que ocasionaron varios accidentes a las pésimas condiciones de los planteles educativos. Y gracias a esto, los planteles educativos han ido mejorando con el pasar de los años. Esto no solo en el nivel de Campeche, en la ciudad, sino que se expande en todos los municipios y ejidos o comunidades alrededor de o en el estado. En segundo lugar está la manifestación que ocurrió para el incremento de becas para los estudiantes, al igual que la mejora del transporte público, ya que muchas rutas del transporte público no llegaban a los planteles educativos, haciendo que esto sea un retraso importante para los estudiantes. Gracias a estas manifestaciones, las rutas del transporte público fueron modificadas para que llegaran a estas, siendo así una mejor movilidad para ellos, al igual que el incremento de becas, ya que esto fue muy agradable para los estudiantes que lo necesitaban. De mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Ramón y hoy vengo a hablarles sobre el propósito de los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles tienen como propósito defender y luchar por los derechos, intereses y necesidades de los estudiantes. También promover cambios sociales, políticos y educativos. Algunos de estos puntos pueden ser la justicia social, luchar por los derechos estudiantiles y por una mejor educación. Bueno, ahora voy a hablarles sobre algunos puntos beneficiarios de los movimientos estudiantiles. 1. Crear mejores condiciones en las escuelas y universidades. Que los jóvenes tengan mejor participación en su vida pública. También inspirar a otros sectores a ejercer sus derechos. Y por último, crear ese pensamiento crítico a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que están cansados que no se les cumplen sus derechos, que están hartos de ya lo vemos o después. Por eso al fin y al cabo pasa estos movimientos para que lo escuchen, se juntan todos y pues salen a hablar, salen a decir todo lo que se les oculta al fin y al cabo. Hola, mi nombre es Francisco y ahorita les voy a explicar sobre el primer movimiento estudiantil que hubo. El primer movimiento estudiantil fue en 1929, ya que los estudiantes pedían autonomía por las autoridades porque no se les daba los derechos ni les daba lo que necesitaban. Hubo asambleas,
hubo propuestas, hubo juntas y no llegaban a ningún acuerdo. Entonces la escuela se mantuvo en huelga durante 2 meses y estuvo trate de llegar a un acuerdo con el presidente o con el director, porque no se les daba ningún acuerdo. Entonces no fue hasta julio del 22 de 1929 que se les dio voto y se les llegaron a un acuerdo que se les exigía, hubo huelgas, sin paz, sin violencia, hasta que lograron llegar a un acuerdo y les dieron resultado y les dieron alguna propuesta y les dieron todo lo que necesitaban, porque no les estaban dando la autoridad, ni les estaban dando, les cambiaban los planes de estudio y le cambiaban todo lo que ellos necesitaban. Pero gracias a la huelga, el presidente, o mejor dicho el director, les dio lo que necesitaba. Gracias. Los grupos juveniles, ¿cómo saber si son buenos o malos? Son buenos cuando se hacen de manera pacífica u organizada con un propósito justo y sin actos violentos. Y son malos cuando tienen actos violentos sin un propósito justificado, porque pierden su origen, su propósito o origen que tenían al principio, y son buenos porque pierden su valor o se hacen de manera tranquila sin dañar a otras personas. Iniciar conmigo, yo les hablaré sobre la matanza de Tlatelolco, un evento histórico no solo para mí, sino para todos los estudiantes y los mexicanos en general, ya que fue un suceso muy trágico. Para iniciar, hay que recordar que el que estaba en ese momento en la presidencia era Díaz Ordaz, un presidente muy conocido por ser de muy mano dura. Para él las manifestaciones estaban mal. Él ponía el orden sobre la libertad, que para mi parecer era algo muy fatal. Cuando iniciaron las manifestaciones en junio del 68, él mandó al ejército a arrestar a varios alumnos sin ninguna justificación. De ahí vinieron lo que querían entablar conversación con él para que se resolviera los problemas que estaban enfrentando los estudiantes en ese momento, pero pues él las rechazó todas sin ninguna pista o ayuda para ellos. De ahí vino que modificó los medios de transmisión en ese momento. Los medios de telecomunicación no podían mencionar ese tema que estaba ocurriendo en las manifestaciones de los estudiantes, ya que para él decía que estos eran estudiantes rebeldes, que no aportaban nada y que no estaban viendo por una buena causa. Bueno, de ahí el ejército mexicano en septiembre tomó la UNAM y el Politécnico Nacional para evitar estas manifestaciones. De ahí, el 2 de octubre, el presidente Díaz Ordaz autorizó el operativo hacia la Plaza de las Tres Culturas, donde estaba ocurriendo la manifestación en ese momento, conocida como la próxima matanza de Tlatelolco. En su informe decía que solo fueron un par de docenas de bajas de civiles, pero la cifra real ronda entre los 300 y 500 estudiantes que murieron ese día. Después de esto, el presidente perdió toda la confianza del pueblo y el apoyo que le otorgaba a su partido, dejando a su partido en un muy mal posicionado. Y aunque esta matanza se borró de todos los medios de comunicación, hasta los años siguientes, que ya pudieron empezar a hablar con estos. Luego, el gobierno dijo que sí era un crimen de Estado lo que había ocurrido en la matanza de Tlatelolco, ya que para ellos no era nada en el gobierno de Díaz Ordaz, solo era el uso de la fuerza, sí estaba justificada para ellos, que para evitar estas manifestaciones. Pero ya luego el gobierno siguiente sí dimensionó que era un crimen de Estado. Y la verdad que sí, fue algo muy grave, una matanza de alumnos que solo protestaban por algo que era para su beneficio y para el beneficio del país, y que se respondiera de esa manera, para mí es algo muy grave. Pero pues bueno, muchas gracias por su atención y espero que esto les sirva de estudio. Llegamos al final de este video y por lo que podemos entender son dos cosas, que representa la voz y la fuerza de la juventud, ya que transforma mediante la lucha por buscar la educación de calidad, defender los derechos y la participación activa en la sociedad. A lo largo de la historia, los movimientos han generado muchos cambios en lo político, en lo social y en lo educativo. Y esto representa que la juventud tiene un papel fundamental para
construir un país justo y democrático. Aunque algunos movimientos son criticados o tienen conflicto, su valor verdadero es demostrar la libertad. Y ya con esto que les he dicho, concluimos este video.